Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero hablarles del camino que sufren los profesionales cuando pasan de modelar a querer ser coordinadores BIM y cómo es este camino en la transformación profesional. La realidad es que muchos profesionales lo que buscan no es directamente formarse como coordinadores, sino que ya tienen un andamiaje, una experiencia en lo que es el uso de la herramienta en cuanto a modelado, y entonces aspiran de repente a una oportunidad laboral o mismo dentro del equipo de trabajo, o para quienes arquitectos e ingenieros que tienen también su propio estudio y bueno, muchas veces esos equipos son reducidos, entonces una persona tiene que asumir más de un rol, el modelador también tiene que ser coordinador, entonces, ¿qué habilidades definen a uno y a otro y cómo es esa transición en definitiva? En el modelado, los modeladores en general se enfrentan a detalle de objetos, de elementos, de familias, resolver geometrías, ajustan modelos hasta que encajan las piezas cuando no hay una estrategia, muchas veces como si fuera un rompecabezas. Este trabajo técnico que muchas veces termina siendo solitario, desordenado y minucioso cuando no hay una estrategia de qué es lo que hay que revisar, cómo hay que revisarlo, cómo hay que modelarlo, qué información debe llevar. Entonces, pasa que los modeladores llegan a un punto también que dicen, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo puedo yo transicionar o escalar en este nuevo rol en BIM si quiero ser coordinador? Entonces, esto viene cargado de, por supuesto, de ambiciones, pero también de temores y muchas veces de una imagen distorsionada de lo que implica ser un coordinador BIM. Por eso hoy quiero hablarte desde la experiencia, no para detallarte un listado de habilidades técnicas, que también las necesitas, sino para acompañarte en esta transformación interna y profesional, que implica pasar de ser modelador a coordinador BIM. Como hablamos entonces, el modelador trabaja más en el detalle del modelo, suele recibir instrucciones
muchas veces fragmentadas, no tiene el conocimiento global sobre el proyecto, la implicancia, muchas veces estas instrucciones no están del todo claras, son confusas, enfrenta presión constante por cumplir determinados plazos, pero sin tener procesos, protocolos o herramientas de contexto en el proyecto que lo ayuden a que este proceso sea mucho más efectivo o eficiente. Por eso nosotros en el estudio tenemos dos cosas. Por un lado, el coordinador se encarga antes de empezar cualquier proyecto en crear este kit de herramientas para el modelador, para que lo tenga claro antes de empezar el proyecto. Lo hablamos en una reunión de inicio del proyecto y además vamos teniendo reuniones de seguimiento, pero además un espacio en un chat, en Slack, en donde los modeladores junto con el coordinador tienen un espacio específicamente para resolver temas técnicos. Esto cómo me conviene modelarlo, cómo me conviene hacerlo mejor. Hay una familia sobre esto que me puede ayudar, específicamente cómo me convendría hacer esta parte. Entonces eso se habla en conjunto, no resulta algo de un solo modelador. Muchas veces ese modelador termina sintiéndose al final del día como un peón en un tablero donde no parece tener una visión clara, no hay comunicación con el resto del equipo y eso termina desgastando. Entonces es muy difícil, aún así, saber cómo dar ese siguiente paso. Pero existe ese deseo de convertirse en coordinador que muchas veces nace de un anhelo más que de una visión real y estratégica de lo que implica ser un coordinador. Si no había una estrategia previa en modelado, tener una estrategia de coordinación todavía se hace más difícil. Y cuando nos convertimos en coordinadores, entonces nos convertimos en facilitadores del proyecto. Tenemos que influir en las decisiones, entender el porqué de los cambios, anticiparnos a los conflictos del proyecto. En definitiva, poner un poco de orden a ese caos. Entonces esto no se recorre solamente aprendiendo herramientas o automatizando tareas, sino implica un cambio, una transformación en la forma que pensamos los proyectos, nos comunicamos, pero también los lideramos, porque el coordinador, en cierto punto, si bien existe el BIM Manager o el rol de BIM Manager en muchos proyectos o en la mayoría de los proyectos, el coordinador también está liderando determinados procesos dentro del proyecto. El coordinador BIM en definitiva es un rol muchas veces invisible, pero que es quien mantiene el proyecto en cohesión, unido. Y uno de los errores más comunes es pensar que el coordinador solamente desarrolla el clash detection en el software. Si bien la detección de interferencia forma parte de este rol, está lejos de ser el centro, porque ¿qué hacemos con todas esas interferencias una vez que fueron detectadas si no sabemos cómo derivarlas, cómo ordenarlas, cómo jerarquizarlas y cómo comunicarlas? Por eso el verdadero trabajo del coordinador consiste en establecer procesos claros, por ejemplo, dónde se guarda la información, cómo es la estructura de carpetas, quién lo va a revisar, avisar en qué fecha se tiene que entregar, llevar un orden, un seguimiento de cómo eso se está estableciendo, cómo se van a nombrar los archivos, organizar los flujos de información y asegurarse de que cada persona del equipo y de los distintos miembros de los equipos de las distintas disciplinas reciba la información que necesitan en el momento correcto y en el formato adecuado. Liderar también las reuniones de coordinación con foco y con método, que sean productivas, que sean precisas, sin discusiones infinitas, sin perder tiempo validando lo que no importa, sino yendo efectivamente a los puntos del proyecto que hay que ajustar con cada uno de los miembros del equipo. Asegurarse de que los modeladores tengan las herramientas y entiendan la información de lo que deben modelar y de lo que deben ajustar en caso de que sea necesario. Y guiar también el equipo en el uso correcto del modelo. Y esto es muy difícil cuando el modelo se ve solamente como un modelo 3D y en realidad es una base de datos, como siempre digo, para la toma de decisiones de los proyectos. Entonces, se trata en definitiva de que este coordinador guíe al equipo en el uso correcto del modelo en cuanto a la estructura de la información también. En definitiva, el coordinador es el puente entre la información, los procesos, la persona y la tecnología. Y es quien evita no solamente los errores de diseño para que no se conviertan en un conflicto al momento de llegar a la obra, sino que guía todo ese proceso para que sea lo más eficiente posible. Y para eso se necesita mucho más que solamente habilidades técnicas. Detrás de este cambio, la transformación de modelador a coordinador no solamente implica aprender herramientas nuevas o liderar reuniones, sino enfrentarse a emociones profundas como la inseguridad, si estoy preparado para poder coordinar o liderar este equipo,
la frustración cuando no se visualiza ese rol de coordinador como importante dentro del proyecto, cuando no tiene la autonomía o la autoridad suficiente como para poder realizar esa coordinación, la ansiedad muchas veces de la presión de los tiempos o no estar a la altura porque falta conocimiento, porque faltan estrategias, y la soledad en el tener que guiar y validar como única persona en ese rol todo el proyecto. Por eso este trabajo en equipo con los modeladores, con el BIM Manager es tan importante, justamente para vencer estas emociones, esta resistencia al cambio y poder avanzar en ese proyecto. Esto es normal, lo importante es entender que la transformación entonces no es inmediata, no se trata de encender un interruptor y asumir un nuevo rol de coordinador. Hoy soy modelador, tengo tantos años de experiencia como modelador y me puedo transformar en coordinador, sino que es asumir un nuevo rol con humildad, con formación constante y con práctica diaria. ¿Qué necesito entonces para poder dar ese paso? La mentalidad en cuanto al proceso, dejar de pensar en tareas aisladas y empezar a pensar en sistemas, en personas, en cómo comunicar la información desde el inicio del proyecto y acompañar ese proceso. No apagar incendios, sino prevenir que ocurran. Comunicación clara y empática con los distintos miembros de los equipos. No basta con saber qué se debe hacer, sino cómo comunicarlo. Y esto implica escuchar, negociar, adaptarse. Conocimiento profundo de los procesos, de los protocolos y también de los entregables, como también del contexto normativo que se pide para el proyecto. Poder entonces contrastar que los requerimientos del proyecto, que los contextos normativos, que los estándares cumplen con el modelo que estamos entregando. Y una visión integral del proyecto. El coordinador BIM no solo ve su disciplina de coordinación, sino que el proyecto completo, entendiendo el impacto en el cambio que esto implica, en cualquier ajuste que se deba realizar, tratando de buscar la mejor solución con el miembro del equipo de la disciplina que corresponda. Toma de decisiones, responsabilidad en esas decisiones, y pasar de ejecutar a liderar, de reaccionar a anticiparse, de frustrarse a proponer soluciones. La realidad es que este verdadero cambio es interno. Convertirse de modelador a coordinador no es un título, ni es un nuevo cargo, es una forma distinta de ver el proyecto y el rol. Es asumir que tiene un impacto real en el proyecto y sobre todo también es una zona de valentía para aquel modelador que quiere salir de esa zona de confort para abrazar la complejidad del liderazgo. Por eso, si querés sumarte a mi próxima masterclass gratuita Claves para una coordinación BIM exitosa, te voy a dejar toda la información en las notas del episodio. Va a ser el próximo jueves 12 de junio en vivo, donde vamos a estar viendo todas las habilidades que se necesitan, pero también casos reales, trabajos en herramientas, análisis de modelos, comunicaciones eficientes y todo esto de forma práctica y real. Y además vas a poder evacuar todas las consultas. Te voy a dejar toda la información en las notas del episodio. Pero entonces, antes de terminar, algunos consejos prácticos para esta transición que querés hacer de modelador a coordinador. Aprende de tus errores actuales, identifica si tenés estrategias creadas, si trabajas con procesos y con protocolos claros, o si tenés que partir desde ahí, desde la mentalidad de cambiar eso primero, porque es una pista fundamental que vas a necesitar mejorar como coordinador. Tener tus propios procesos y empezar a sistematizar tu trabajo. Documenta cómo nombrás los archivos, cómo los organizás, cómo estructurás la información. Documenta tu paso a paso en el modelado. Eso va a servir para crear los procesos y el puntapié para trabajar como coordinador. Conectate con otros coordinadores, con otros profesionales, sumate a comunidades BIM que estén, entonces, en foros, en webinars, y no tengas miedo de hacer preguntas para evacuar todas las consultas que vayan surgiendo, pero también para expresar todos esos desafíos que puedan surgir en esta transición. Invertir en formación estratégica. Esto es fundamental, no solamente técnica en el software, sino aprender sobre gestión de proyectos, sobre pensamiento estratégico y también sobre habilidades blandas como comunicación. Todo esto lo vamos a estar hablando en la masterclass gratuita del próximo jueves 12 de junio. Te dejo toda la información en las notas del episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.